todos, hermanos, hermanas, qué bueno, estamos acá de nuevo compartiendo con ustedes en este podcast, en esta nueva entrega de CatholicOn, en este 2024. Este es el primer episodio que hacemos en este año, con el favor de Dios, y qué bueno que estamos todos por acá, pues compartiendo ya lo que es este inicio de año, y lo que son el inicio de todas las metas, de todos los propósitos que hemos hecho, conforme, ¿verdad?, siempre a la voluntad de Dios. Yo soy Emmanuel. Yo soy Silvia. Y esto es CatholicOn. Gracias a todos por estar ahí. Qué bueno que comparten con nosotros. Qué bueno que podemos encontrarnos una vez más al iniciar ya este 2024 en este proyecto que llena nuestros corazones, ¿verdad? Y que busca siempre compartir la fe. Recordarles, Silvia, a todos nuestros hermanos también que pueden apoyarnos en este proyecto a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram como @CatholicOnPodcast. Te lo repito, @CatholicOnPodcast. Ahí estamos en Facebook, ahí estamos en Instagram. Y nos también pueden escuchar por Spotify y también por YouTube. Y por nuestro canal de YouTube, que estamos ahí pues trabajando con ello para ir haciendo crecer esta comunidad. Nos gustaría muchísimo que nos siguieran, que nos apoyaran, que nos ayudaran a seguir creciendo este proyecto que ha iniciado en los corazones de Silvia y mío. Y que pues también nos ayuden a compartir, ¿verdad? A difundir este contenido que hacemos con muchísimo amor, con el objetivo de compartir nuestra fe, compartir nuestras inquietudes, compartir las cosas que vemos en nuestro caminar en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. También pedirles a todos, a todas, ¿verdad? Que nos ayuden también con sus oraciones. Son importantes para nosotros, que pidan por este proyecto. También que lo presenten en sus oraciones, en sus intenciones al Señor, a nuestra Madre Santísima, para que nos bendiga cada día y nos permita ser perseverantes y podamos ser constantes en este proyecto que ya no es nuestro, que es de todos ustedes, y que ojalá pueda de alguna manera pues invitarles a afianzar esa relación con el Señor. Si podemos lograr eso, yo creo, Silvia, con una persona que nos esté escuchando, yo creo que ya todo el esfuerzo vale la pena. Exacto. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, antes que nada vamos a recalcar que este es nuestro capítulo número 11 de nuestra temporada número 1. Con este capítulo damos fin a la temporada número 1. Ya nuestro siguiente episodio ya será parte de la temporada número 2. Y el tema del día de hoy es la caída. La caída. Interesantísimo este tema. Por eso vamos también a invitar a todos nuestros hermanos a que nos sigan. Siempre invitamos, recordando que esta serie que estamos haciendo, ¿verdad?, que se va a dividir en distintas temporadas por lo larga y abundante que va a ser, es basada en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces es importante también, y le invitamos a todos a que cuando escuchen este podcast, pues lo hagan confrontándolo con el Catecismo de la Iglesia Católica. Porque así también vamos, quieran que no, vamos leyendo el catecismo completo, ¿no? Y esto nos va a tomar un tiempo, pero no estamos pensando en función a tiempo, sino realmente en función de compartir todo lo que es la doctrina oficial de la Iglesia Católica, tratando de explicarla un poquito, de ponerla, qué sé yo, un poco más ligera para el entendimiento de la gran masa, ¿verdad?, que nos puede estar escuchando, y quizás que pueda ser un poquito más digerible. Pero siempre recomendamos que lo hagan con la lectura acompañada del catecismo, y así pues vamos de alguna manera haciendo este proceso juntos. Entonces vamos a hablar hoy de la caída. ¿Qué tenemos con eso? Bueno, tenemos que mencionar
como ya lo hemos estado mencionando en los otros capítulos, que Dios es misericordioso, es infinitamente bueno, y nosotros que somos obra de Él, por ende, sus obras son buenas. Sin embargo, ninguno de nosotros se escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males de la naturaleza, y todo esto está ligado a los límites propios de nosotros como criaturas. Y muchas veces nos preguntamos de dónde viene el mal. Uh-huh. Y la respuesta a esa pregunta puede que sea un tanto compleja, ¿verdad? Porque es una pregunta hasta existencialista. Sí, porque muchas veces nos preguntamos, pero ¿y entonces si Dios es bueno, es misericordioso, ¿por qué permite que pasen estas cosas? ¿Por qué permite que haya terremotos, maremotos, ciclones, etcétera? ¿O por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué yo estoy padeciendo ya sea esta enfermedad? ¿Por qué permite que, por ejemplo, el aborto? Entonces, siempre nos preguntamos eso y entramos como que en crisis, ¿verdad? Pero esas inquietudes no solo son nuestras. Esas inquietudes han estado desde el principio de la humanidad. Porque a veces pensamos como que todo es en función a esta era, a este tiempo, a este momento histórico que estamos viviendo. Pero otros que ya han pasado pues a lo largo de la historia de la humanidad, pues se han preguntado lo mismo. Por ejemplo, San Agustín, un doctor de la iglesia, Agustín de Hipona, tenía la misma inquietud, ¿no? Y buscaba el origen del mal y no encontraba una solución. Pero es en esa búsqueda donde uno se da cuenta, y donde San Agustín también se dio cuenta, que en su propia búsqueda dolorosa, porque buscar y tratar de explicar el origen del mal puede también ser una experiencia dolorosa, pero todo eso solo encuentra sentido cuando nuestra vida está fundamentada en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es origen de todo, Dios es el creador y nosotros somos criaturas. Entonces vamos a entender el pecado en función de el creador, en función de aquel que nos ha puesto aquí, ¿no? Y todo esto también conlleva a entender que Dios es infinitamente bueno, infinitamente misericordioso, y Dios es perfecto. Dios no pudo haber creado el mal, sin embargo lo permite para que dentro de nuestro libre albedrío y dentro de nuestra libertad, recordar que Dios nos ha hecho criaturas libres para poder decidir entre el bien y el mal. Dios permite el pecado y permite el dolor para la consecución de algo mejor. Porque Dios quiere sacar del mal, quiere sacar lo mejor, quiere sacar un bien mayor para todos nosotros. Entonces, eso lo dice también acá el catecismo, ¿no? Ya más adelante, la revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Si nos vamos a las Escrituras, en Romanos 5:20, pues nos habla de eso, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, Dios nunca nos va a poner en una situación de pecado, de dolor, donde su gracia no nos pueda alcanzar. Entonces siempre vamos a ser objeto, de alguna manera, de la gracia de Dios, de la misericordia divina de Dios. Entonces hay que entender el tema del pecado y del mal en función a esta parte. Pero en el número 386, para los que nos están siguiendo en nuestro catecismo, lo explica un poquito más. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, conocer el vínculo profundo del hombre con Dios, lo que acabábamos de mencionar hace un momentito. Porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pensando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Recordar también, Silvia, que el pecado es todo aquello que nos aleja de tener una relación con Dios, ¿no? El pecado es todo eso
que nos impide desarrollar una relación íntima con Dios. Entonces, la consecuencia del pecado, y lo diría San Pablo en sus cartas, en el Nuevo Testamento, es la muerte. Porque cuando estamos fuera de la gracia de Dios, pues estamos fuera de todo, ¿no? Y estamos a nuestra suerte. Entonces, importante también entender que esto se va a entender de manera en que nosotros desarrollemos una relación más cercana con nuestro Dios. Bueno, y también vamos ahora a hablar acerca del pecado original, que es una verdad esencial de la fe. Pero ¿por qué le llamamos que es una verdad esencial de la fe? Bueno, estamos hablando del pecado original. Para poder entender esto, es el pecado que cometieron nuestros padres. Cuando vamos al Génesis, y lo vamos a leer en el día de hoy, podemos entender esto de mayor manera. En el principio, Dios creó al hombre y la mujer, Adán y Eva, ¿no? Eva sale de la costilla de Adán y vivían en un estado de gracia permanente. Entonces, ¿qué sucede? El pecado mayor, por decirlo de una manera, es la desobediencia a Dios. Cuando nosotros elegimos hacer nuestra voluntad y no hacer la voluntad de Dios, vamos a ese pecado original, que fue lo que sucedió en el principio, incluso antes de la creación del hombre. ¿Qué pasa con Satanás, ¿no? Y todo eso? Satanás era un ángel, luz bella, luz bella, portador de la luz, que más adelante lo conoceríamos como Lucifer. ¿Cuál fue el pecado de él? El pecado de él fue entender que podía igualarse a Dios y que no necesitaba a Dios, y por ende podía desobedecer a Dios y hacer su propia voluntad. Eso es lo que provoca la caída, ¿no? Es la decisión de ese ángel de luz, que es todo espíritu. Por eso los demonios y Satanás son un poquito más fuertes que nosotros, porque son de naturaleza plenamente espiritual. Estuvieron con Dios desde el principio, pero en la medida en que desobedecen a Dios, apuestan a su propia suerte. Y ahí es donde se produce, digamos que de manera, usando una imagen metafórica, la caída. Y recordemos, bueno, porque a veces nos preguntamos, pero si eran o son criaturas de Dios, ¿cómo pueden ser malos? Recordemos que Dios creó todas las criaturas buenas, que fueron creados pues con esa naturaleza, pero ellos se hicieron a sí mismos malos, por esto mismo que tú mencionas, por esa desobediencia. Ellos eligieron ser malos, no es que ellos hayan sido creados de esta forma. Entonces, si nos vamos en ese sentido, ¿cuál fue entonces el pecado de nuestros padres? Fue dejarse seducir por el padre. Por eso decimos que Satanás es el padre de la mentira, ¿no? Si recordamos ese pasaje del Génesis que vamos a leer próximamente, la mentira mayor fue que podían comer del árbol de la vida y serían como dioses, ¿no? Entonces Eva le ofrece a Adán el fruto del árbol, ambos pecan, ambos quedan fuera de esa gracia de Dios. Sin embargo, si por un hombre, como dice la palabra, Adán, el primer hombre, entra el pecado, por otro hombre entraría la gracia, ¿no? Que es Jesús. Entonces, es importante también tener eso, ¿no? La referencia del primer Adán, pero también de ese Jesús, que es la puerta de la gracia y que nos reconcilia a todos. Y que con él viene también el Espíritu Santo, ese Espíritu Paráclito, que es el Espíritu Defensor, el que digamos que ese es el abogado que pelea por nosotros ante el Padre para lograr su misericordia, ¿no? Entonces es ese Cristo resucitado quien vino a redimir al mundo, porque estábamos en un estado de caída, ¿no? O sea, de desgracia, envuelto por el pecado. En el Catecismo, en el número 389, dice que la doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva. La buena nueva de que Jesús es el Salvador. El pecado lo que nos quiere llevar es fuera de esa buena noticia, que es lo que significa la palabra evangelio, buena nueva. Jesús nos trae una buena nueva.
nos trae una nueva oportunidad, una esperanza de poder redimirnos a través de esa entrega que hizo Él en la cruz del Calvario. Entonces es importante entender eso. En Jesús tenemos esa esperanza de la reconciliación para poder volver a ese estado de gracia original que tuvieron Adán y Eva en el principio. Entonces, Silvia, para entender esto, yo he querido también compartir con nuestros hermanos el relato de la caída, que también es algo que se hace acotación aquí en el catecismo. Quiero leerlo porque utiliza un lenguaje interesante con imágenes y quiero que eso se entienda bien. Vamos a irnos, a los que nos están escuchando en este momento, a los hermanos, si tienen su Biblia, de preferencia una Biblia de tradición católica, nos podemos ir al Génesis capítulo 3 y vamos a leer un poco lo que es este capítulo, que precisamente se titula La caída. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieran de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se le abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: te he oído andar por el jardín y he tenido miedo, porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. Él replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer: la serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dio a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu deseo, y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo volverás. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Yahvé Dios: resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él, viva para siempre. Y echó Yahvé Dios del jardín de Edén para que labrara el suelo de donde había sido tomado. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín del Edén
querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Bien, hemos leído el relato de la caída del capítulo 3 del Génesis y podemos ver una riqueza en imágenes, ¿no? Lo primero es la conversación de la serpiente, ¿no? Diciendo y seduciendo a Eva, diciéndole, ¿verdad?, que claro que podía comer de ese árbol. Instiga a Eva a ser desobediente. Por eso hablábamos antes, Silvia, que ese primer pecado original se basa básicamente en la desobediencia. De ahí parten todos los males. Una vez desobedecemos la voluntad de Dios, atraemos hacia nosotros todas las consecuencias del pecado, ¿no? Y fíjate que cuando uno peca, ¿no? Pues hace pecar a los demás. Eva había pecado primero y le ofreció también el mismo fruto a Adán, que también cometió el mismo pecado, ¿no? Influenciado por, digamos, la propuesta de Eva. Y ahí también se ve pues esta interacción entre Dios y ellos. Fíjense que se dan cuenta de que están desnudos, estaban en un estado natural donde no se conocía el estado de desnudez. Todos estaba la inocencia primera, ¿no? No existía donde no la existía vergüenza. esa vergüenza, ese pudor, ¿no? Y porque eran estaban viviendo dentro de una creación donde no existía este tipo de parámetros. Y Dios finalmente, cuando nos ve ocultarse, y eso es otro efecto del pecado que nos hace sentir vergüenza, que nos hace sentir mal, por más placer que nos pueda dar en el momento, al final sabemos en nuestro interior que estamos haciendo mal, y por eso nos lleva a ocultarnos. El pecado nunca se hace, rara vez se hace en público, rara vez se hace abiertamente, porque sabemos en nuestro interior, por esa creación original y por ese estado de gracia original que también heredamos, sabemos que está mal. Es esa conciencia que adquirimos del bien y el mal. Sucios. Nos hace sentir sucios, poco honorables, nos hace sentir vergonzosos y queremos ocultarnos. Cuando vamos a cometer ese pecado, normalmente lo hacemos pues buscando las mil maneras de que eso no se filtre, ¿no? Y podemos poner muchísimos ejemplos. Por ejemplo, el caso del pecado del adulterio. Cuando una persona comete adulterio, normalmente tiene un amante, para poner un ejemplo gráfico y muy común en nosotros, pero la tiene en secreto. No es público. Y no es público porque sabes que está mal lo que estás haciendo, porque estás cometiendo un pecado. Entonces, esto es también de los efectos del pecado. Y fíjate que Dios se da cuenta que ya han comido de ese árbol de la vida, que también es una imagen que se utiliza en el Génesis para representar pues la parte de la gracia de Dios, el fruto, ¿no?, que se establece desde el principio. Mira, no comas de este fruto, que también lleva a la desobediencia al comerlo, ¿no? Al hacer la acción precisamente que Dios ya había pues rechazado, de que había puesto una veda, ¿no? Y pues todo lo que se deriva del pecado a la mujer, ¿verdad? Primero a la serpiente: te arrastrará sobre tu vientre, te voy a enemistar entre tu descendencia y la descendencia de la mujer, tú morderás el talón mientras ella pisará tu cabeza, que también es una imagen alegórica también de María, ¿no? Si por Adán, que es el primer hombre, entra el pecado, por Jesús entra la gracia, por Eva entró el pecado, por María entra la redención del mundo, quien lleva en su vientre al Salvador. Entonces, fíjate que María es aquella que pisa la cabeza de la serpiente, que es Satanás, y Satanás tiene que arrastrarse. O sea, la imagen es que tú te arrastras por el suelo como una cosa rastrera, porque el pecado no tiene
no tiene poder, no tiene la gracia para hacer algo más de ahí. Entonces, al hombre de alguna manera le determina que el fruto del sudor de tu frente te ganarás la vida, ¿verdad? Tendrás que trabajar el suelo no siempre va a ser productivo para ti. O sea, le pone labores pesadas al hombre. De ahí también viene la idea de que tenemos que trabajar para poder subsistir. En el principio, pues no se planteaba de esa manera, porque estábamos en un estado de desgracia, donde todo estaba pues a la orden de la creación. Entonces, interesante leer esto, y por eso quise que lo compartiéramos. También le recomendamos a nuestros hermanos pues leerlo. El Génesis pues nos da pues esa entrada, esa explicación más gráfica de cómo se produce este primer pecado de desobediencia, ¿no? Pero la caída no solamente llega hasta ahí, ¿no? También existe lo que es la caída de los ángeles, que ya de eso habíamos hablado un poquito, ¿no? Sí, que mencionábamos precisamente la caída de los ángeles, y en el 391 de nuestro catecismo dice que la iglesia enseña que primero, hablando de Satanás, la iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, que fue creado por Dios. Un ángel de luz. Un ángel de luz. Y dice también, el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Y también la Escritura nos habla que del pecado de estos ángeles, y menciona que la caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados, que fueron los que rechazaron radicalmente a Dios y su reino, ¿verdad? Fue su decisión. Y también nos menciona que, como tú mencionabas anteriormente, que el diablo es pecador desde el principio. Así y es el padre de la mentira. Uh-huh. Por eso es importante entender esta parte, ¿no? Creo que un poco la iglesia se ha alejado de explicar las consecuencias del pecado y la figura del diablo, ¿no? Hoy yo siento que se habla un poco de eso, y es importante que entendamos que nuestra lucha, como dice las Escrituras, no es contra carne, contra la sangre, es contra principados, es una lucha espiritual. Por eso es interesante y entender que tanto el diablo como sus demonios son seres espirituales, puramente espirituales, porque son primero creación de Dios en ese estado de espíritu. Nosotros compartimos una doble naturaleza, lo hablábamos en episodios anteriores. Tenemos una naturaleza espiritual porque en nosotros está el Espíritu de Dios, ¿verdad? Ese aliento de vida, pero también tenemos una naturaleza humana. Somos carne y hueso, somos órganos, somos huesos, somos todo eso, ¿no? Entonces, es importante entender que nuestra lucha contra el pecado es una lucha espiritual que hay que ganarla en el reino espiritual, ¿no? O sea, por eso que es importante tener una conexión espiritual con Dios, fortalecer nuestra oración, la entrada a los sacramentos, lo de ir a la misa, ¿no? Alimentarnos en la Sagrada Comunión, confesarnos frecuentemente, porque es una batalla espiritual. Pero es en el mismo catecismo también, Silvia, que en el 393 habla del carácter irrevocable de su elección. Satanás hace su elección al desobedecer a Dios, al entender que podía ser como Dios, y al entender que también él podía ser objeto de adoración, ¿no? Uh-huh. Y ese es como hemos dicho, la desobediencia a Dios, y con él pues arrastró a una legión de ángeles que les acompañó, y de ahí se produce esa imagen de la caída. De la caída hay que entenderla no de una manera literal,
pero ayuda un poco a entender la parte espiritual. Imagínense, porque siempre imaginamos el cielo arriba, el infierno abajo. Nosotros entendemos eso nosotros en medio. En el medio. Sí, entonces imaginemos eso, la caída de un ángel del nivel cielo más alto del cielo, ¿verdad? Al infierno. Entonces ya no son ángeles, ya son demonios, ¿no? Entonces todo eso es, fíjense que el pasar de ser un ser de luz a un ser de oscuridad, de ser ángel a ser demonio, es una degradación de lo que antes era puro, pero siguen siendo seres espirituales. Por eso son, comparativamente hablando, más fuertes que nosotros, en el sentido de que su fuerza viene de que son seres puramente espirituales. Entonces, interesante eso. Fue un carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. Y precisamente eso iba a mencionar, que hay similitud y diferencia con nosotros, porque a pesar de que nosotros ya nacemos con este pecado original. Recordando que Adán y Eva pecaron, entonces nosotros por ende ya tenemos este pecado adherido, por así decirlo, a nosotros, y nacemos ya con este pecado. Hay una gran diferencia, porque estos demonios pues han pecado, sin embargo no pueden ser perdonados. No pueden ser. Porque no hay arrepentimiento para ellos después de esa caída, como no hay un arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Eso, Jesús vino también para nosotros salvarnos y que pudiéramos limpiar nuestros pecados. Entonces esa es la diferencia, que nosotros sí podemos ser perdonados si nosotros eso es lo que queremos. Mientras estemos acá. Exacto. Mientras estemos acá, y nos porque eso arrepintamos acá en vida. Ya una vez partamos, y si no nos arrepentimos, no vamos a tener ese Mira, perdón. es importante hacer énfasis en eso, porque creo que hay gente muy confundida que entiende que ha malentendido la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es un hecho, ¿no? La misericordia de Dios no tiene límites, no la podemos comprender dentro de nuestro entendimiento humano. Pero la misericordia de Dios no es permisividad, no es una carta que yo tengo para hacer lo que yo quiera y luego jugarla y luego acogerme a la misericordia y al perdón de Dios. Sí, la misericordia y el perdón de Dios están ahí, siempre y cuando usted decida acogerse a ella, y obviamente siempre y cuando nosotros decidamos enmendarnos, tener propósito de enmienda. Es cuando nosotros nos confesamos, por ejemplo, de un pecado, nos acercamos a la iglesia, nos acercamos al sacerdote, nos confesamos ese pecado, el pecado queda perdonado, pero hay un propósito de enmienda. Si usted vuelve a recaer en ese pecado y se hace constante en él, entonces nunca hubo ese propósito de enmienda, por lo tanto no puede haber tampoco perdón, porque usted nunca quiso realmente enmendar el camino, hacer ese propósito de enmienda y pues volver a la gracia plena, ¿no? con el Señor. Y tú hablabas del pecado original. Interesante también resaltar que todos nacemos con la mancha del pecado original, pero cuando nos bautizamos, la mayoría de nosotros, chiquitos, ¿verdad? De bebés, pequeños, ¿no? Nos llevan a la iglesia y nos bautizan. Ese pecado queda perdonado por el bautismo, que como sacramento también conecta con la gracia de Dios de alguna manera, ¿no? Y se convierte en un conducto de la gracia divina. Y ese pecado original queda lavado, ¿no? Queda fuera de la mancha que nosotros traemos como consecuencia del pecado de Adán. Sin embargo, los pecados que se cometen después de ahí, con conciencia, pues están ahí, ¿no? Y tienen sus consecuencias. También es importante recalcar que el pecado puede ser perdonado, más las consecuencias del pecado quedan ahí y hay que purgarlas, ¿no? Porque nada que sea impuro puede estar en la presencia de aquel que es eterno, aquel que es impoluto, aquel que es perfecto. Por eso la iglesia
entiende que hay 3 estados. Está el paraíso, ¿no? La gracia, donde está Dios y todos sus santos. Está el infierno, que es donde van todos aquellos que han decidido vivir fuera de la gracia de Dios. Y está el purgatorio, que es ese estado donde van las almas que pueden acceder al paraíso, pero tienen que purgar las consecuencias de algún pecado que les impide estar en la presencia de Dios, de aquel que es perfecto, donde no puede estar nada ni nadie que no esté completamente puro. Por eso nosotros en la iglesia oramos constantemente por las almas del purgatorio. Y por eso la importancia, señores, y aunque digamos que tomamos un paréntesis aquí, la importancia de orar por nuestros difuntos. Cada vez que nosotros hacemos un sufragio en la misa por el alma o por el eterno descanso del alma de algún familiar, de algún amigo, estamos reduciendo significativamente el tiempo de esa persona, del alma de esa persona en el purgatorio, para que pueda pasar a la eternidad, para que pueda pasar al paraíso. Entonces, y las penas del purgatorio son duras porque estamos fuera de la presencia de Dios, aunque en un estado, digamos, en camino para entrar al paraíso. Entonces, mientras más oramos por las almas, las ánimas del purgatorio, pues más tiempo se les reduce, recordando que el tiempo para Dios, 1000 años son como un día, ¿no? Entonces no podemos determinarlo con las convencionalidades humanas, pero mientras más oramos por nuestros familiares y ponemos las intenciones en las misas por nuestros difuntos, acortamos su tiempo, que es doloroso en el purgatorio, para que pasen ya purgados. De ahí viene la palabra purgatorio. Hay que purgar, hay que purificar esas almas para entrar entonces en la presencia de Dios. Hay algo que a mí me gustó mucho mientras leía el catecismo, porque ya hablamos de Satanás, que es el pecador desde el principio, que es padre de la mentira, y por ser esa criatura espiritual tiene cierto poder. Así es. Sin embargo, el poder de Satanás no es infinito. No, para nada. Lo vemos en el 395, a mí me gustó todo eso, por eso lo tengo resaltado. Y dice, sin embargo, el poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Romanos 8:28, un pasaje hermoso que invitamos también a que lo puedan leer. Y es tal cual, o sea, Satán es un adversario poderoso, formidable hasta cierto punto, pero no es más que una criatura al final. Y ninguna criatura puede ser más que su creador. Eso lo hablamos también, creo que en otros episodios anteriores en este podcast. Entonces, si entendemos eso, vamos también a tener la esperanza, ¿no? Y la fe de que por más ataques que recibamos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿no? Aquella lectura de Filipenses 4. Es importante entender eso. Sí vamos a recibir ataques y embestidas duras, muy difíciles. Por ejemplo, podemos compartir un ejemplo que nos pasa a nosotros como pareja, ¿no? Nosotros, Silvia y yo, tenemos un ritmo, ¿no? Y un tiempo y un horario para hacer oración, lo cual también invitamos a todos ustedes que fortalezcan su oración. No podemos estar sin orar constantemente. Y en el caso de nosotros que somos pareja, si hay alguna pareja que nos está escuchando también, es una recomendación importantísima para poder
mantenernos fieles a ese proyecto de matrimonio. La oración es importante, es clave en esto. Nosotros tenemos un momento donde sacamos tiempo para hacer el rosario, el rezo del Santo Rosario. Y cada vez que nosotros estamos haciendo el rosario, hay algo, ¿no? Hay algo en el ambiente, hay algo que nos desenfoca o que nos quiere distraer, o de repente sale ese cansancio. Que me pasa más a mí, o sea, sí, eso sí. del cansancio, ¿No? o que empiezan que los bostezos constantes, y uno dice, pero ¿por qué? ¿qué? Lo cual no pasa en ninguna otra actividad que podamos realizar juntos, que estemos, ¿no?, viendo alguna serie, o por ejemplo, o leyendo, que estemos trabajando en un proyecto fuera de este. Y eso ocurre cuando nosotros hacemos la decisión pues consciente de mantenernos firmes y fieles a Dios. En el momento que nosotros decidimos darle la importancia a Dios, a la Madre Santísima, vamos a recibir numerosos ataques para no estar en ese camino, para desenfocarnos de ese camino. O suenan las notificaciones del celular constantemente. Una vez también tuvimos en la grabación de este podcast muchísimas cosas que empezaron a fallar. Inexplicablemente, nosotros grabamos este podcast una vez a la semana. Creo que fue el último de Adviento. De Adviento, que nos quedamos, porque estábamos haciendo con video. Sí. Que ya fue el último, y pues nos quedamos ya sin señal. Se apagó la computadora, se fue la señal del video. La luz que teníamos para tener mejor imagen se fue, volvió. En fin, era como una molestia constante, como para que nosotros dejáramos eso y decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a grabar otro día. Pero yo le hacía, esto pasaba mientras estábamos grabando en vivo, ¿no? Le decía a Silvia, tranquila, vamos a seguir. Y como salga, salió. Entonces, pero es importante saber eso. En el momento que nosotros decidimos seguir a Jesús, vamos a tener muchos obstáculos, y eso es señal de que vamos por buen camino. Bueno, y ya hablando precisamente del pecado, el pecado siempre tiene consecuencias, ya lo mencionábamos, y ahora vamos a mencionar precisamente las consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. ¿Qué consecuencias nos trajo a nosotros ese pecado? Y primero, todos los hombres estamos implicados en el pecado de Adán. No nos salvamos. Ahí sí que viene la frase, justos pagan por pecadores. Entonces, Adán y Eva pecaron, por ende, nosotros estamos arrastrando ese pecado, como dice acá en el 402. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Quiere decir que por ellos, quiere decir que nosotros ya estamos incluidos ahí. Se nos ha transmitido ese pecado y todos nacemos afectados. Y si no hubiese sido por la entrega de Jesús en la cruz, todos estuviéramos irremediablemente condenados a estar fuera de la gracia de Dios. Es justamente la misericordia del Padre en el Hijo que dice, bueno, tú quieres salvar a la humanidad, pues tienes que sufrir por los padecimientos y por la consecuencia del pecado de todos, desde el principio hasta luego de ese acontecimiento pascual que es la resurrección de Jesús. Entonces, no abandona el Señor al poder de la muerte, sino que nos da el poder de salvarnos a través de la resurrección del Hijo del Hombre. En resumen, para concluir con esta parte tan interesante, ¿verdad?, que es la caída, entender que no fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción, sino la envidia del diablo que entró. Por eso entró la muerte en el mundo y por la desobediencia del hombre. Recordar también que el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios. Así es. Y si por Adán entra el pecado, por Jesús entra la salvación. Si por Eva
entró la tentación del pecado, por María entra la gracia. Entender que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que el Señor ha muerto por nosotros, pero ha resucitado, ha vencido la muerte, y que nosotros podemos también, si decidimos entregar nuestra vida a Dios, entrar en ese estado de gracia por su misericordia. Su misericordia es eterna y su amor está ahí para nosotros, para acceder a Él. Nuestra recomendación siempre orar sin desfallecer, a tiempo y a destiempo, acceder a los sacramentos que nos pone la Iglesia, participar de la misa, pero con esa convicción de que cada vez que estamos en misa estamos viviendo ese sacrificio de Jesús hasta que el Señor decida volver en esa segunda venida, en esa parucía, donde todo estará debajo de sus pies y de los pies de María, siempre Virgen, la Theotokos, la Madre de Dios. Vamos a terminar este capítulo como siempre poniéndonos en manos de Dios, pidiendo al Señor que nos ayude en este 2024 a seguir en su gracia para que nuestros proyectos lleguen a feliz término en Él y que Él sea el centro de todo. Pedimos a la Madre también que nos acompañe, que su intercesión pues esté siempre con nosotros, que lleve nuestras oraciones, nuestras peticiones a los pies de su Hijo y que su gracia nos cubra, que su manto nos proteja en todo momento. Por eso en este momento también no podemos cerrar este capítulo de este podcast sin saludar a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga y nos acompañe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias hermanos por estar con nosotros en este tiempo de este podcast de Catholicon, de este episodio, terminando esta primera temporada. Agradecemos a Dios por todas las maravillas que nos ha permitido vivir en esta experiencia del podcast. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, como @CatholicOnPodcast. @CatholicOnPodcast es la forma de seguirnos por las redes sociales. Estamos en Spotify, si quieren escucharnos en el formato de audio. Y estamos también en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos permita seguir creciendo para hacer un trabajo todavía más acabado para nuestro canal de YouTube y seguir creciendo ahí y evangelizando de manera digital. Así que gracias, manténganos en sus oraciones, que es para nosotros lo más importante, y apóyennos a través de nuestras redes para que este proyecto siga creciendo conforme a la voluntad de Dios. Yo soy Emmanuel. Yo soy Silvia. Y esto fue Catholicon. Dios bendiga. Bye.